Cada vez que declaras yo soy, estás invocando el poder creativo del universo. Estás ejerciendo la misma fuerza que dio origen a los mundos. Por eso te digo esta noche que estas dos palabras son todo lo que necesitas para darle la vuelta a cualquier situación. Cuando comprendas verdaderamente y apliques el principio de yo soy, serás testigo de cómo se producen milagros en tu vida con tal consistencia que te sentirás investido de todo el poder que siempre ha sido tuyo. Muchos de ustedes acuden a mí en busca de un cambio. Desean una mejor salud, mayor riqueza, relaciones más satisfactorias, un propósito más profundo. Y con demasiada frecuencia buscan fuera de ustedes mismos el catalizador de esta transformación. Piensan, si tan solo tuviera esta oportunidad, o si tan solo esa persona reconociera mi valor, o si tan solo las circunstancias se alinearan a mi favor. Pero les digo con absoluta certeza que el poder para transformar su vida no está ahí fuera. Está dentro de ustedes, condensado en estas dos palabras sagradas, yo soy. Cada declaración que sigue a yo soy es un molde en el que se verterán las experiencias de vuestra vida. Decid, yo soy limitado, y el universo conspirará para mostraros vuestras limitaciones. Decid, yo soy olvidado, y encontraréis pruebas de abandono a cada paso. Pero declarad, yo soy bendecido, yo soy digno, yo soy abundante. Y observad cómo la misma fuerza creativa que da forma a las estrellas reorganiza vuestra realidad para que coincida con vuestra declaración. Esto no es pensamiento positivo, no es una ilusión, es la ley fundamental de la conciencia. Tus afirmaciones yo soy son oraciones. Son órdenes a lo más profundo de tu ser, que es Dios mismo expresándose a través de ti. Cuando dices yo soy, estás literalmente invocando condiciones y circunstancias que se alinean con esa afirmación. Por eso la Biblia nos dice que como un hombre piensa en su corazón, así es él. El yo soy que hay en ti te está creando en cada momento. Una vez conocí a un hombre que vivía en una lucha financiera perpetua. Durante años decía, siempre estoy arruinado, soy terrible con el dinero, simplemente no estoy destinado a ser rico. Y con perfecta precisión, su vida reflejaba esas declaraciones. Un día después de asistir a una de mis conferencias, comenzó una nueva práctica. Cada mañana y cada noche cerraba los ojos y declaraba con sentimiento, soy rico, tengo todo lo que necesito, soy financieramente seguro. Al principio le parecía una mentira, pero persistió. Se dormía sintiendo el alivio y la seguridad de la abundancia financiera. En 3 meses se le presentó una oportunidad que nunca habría reconocido antes. Su conciencia, ahora sintonizada con la abundancia en lugar de con la carencia, percibió lo que su estado anterior habría pasado por alto por completo. En un año, su situación financiera se había invertido por completo. Las circunstancias externas cambiaron porque él cambió el yo soy en lo más profundo de su ser. No es una coincidencia ni es magia, es una ley. Es la ley de tu propio ser expresándose con perfecta fidelidad. Todo lo que te une al yo soy se une a tu experiencia de vida. Por eso Jesús dijo que todo lo que ates en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que sueltes en la tierra quedará suelto en el cielo. El cielo no es un lugar, es el reino que da lugar a la esfera invisible de la conciencia, de la que proceden todos los efectos visibles. Así que, déjame preguntarte esta noche, ¿qué estás atando a tu yo soy? ¿Qué declaraciones siguen a esas dos palabras sagradas cuando te hablas a ti mismo en la intimidad de tu mente? ¿Estás diciendo, estoy enfermo, no tengo suerte, no me quieren, voy retrasado, estoy confundido? Si es así, estás utilizando el poder creativo de Dios en tu contra. Estás tomando el nombre del Señor en vano, porque estás utilizando el nombre divino para crear lo que no deseas. La buena noticia, la verdad del Evangelio, es que puedes cambiar tus declaraciones yo soy en cualquier momento. Eres libre de elegir. Esta misma noche puedes empezar a revolucionar tu vida revolucionando lo que sigue a esas dos palabras.
En lugar de tengo miedo, declara soy valiente. En lugar de estoy solo, declara estoy amado. En lugar de estoy atascado, declara soy libre. Pero la mera repetición mecánica no es suficiente. Tus declaraciones yo soy deben estar impregnadas de sentimiento. Debes sentir la realidad de lo que estás declarando. Si dices soy rico mientras te sientes pobre, estás negando tu propia oración. Por eso la Biblia nos dice que recemos creyendo que hemos recibido y que recibiremos. El sentimiento de haber recibido ya es el secreto de la oración eficaz. Cuando declaras yo soy, seguido de tu deseo como un hecho consumado, y luego vives desde ese estado como si ya fuera verdad, activas un poder que va más allá de la comprensión de la mente racional. Estás participando en la verdadera alquimia espiritual. Estás cumpliendo la instrucción bíblica de llamar a las cosas que no son como si fueran. Recuerdo a una mujer que asistió a mis conferencias en Nueva York. Llevaba casi una década separada de su hijo. Había habido una terrible discusión, se habían dicho palabras muy duras y luego años de silencio. Anhelaba la reconciliación, pero no veía ningún camino para avanzar. La situación parecía desesperada. Después de aprender el principio del yo soy, comenzó una nueva práctica. Cada noche antes de dormir, declaraba, tengo una relación amorosa con mi hijo. Estoy experimentando la alegría de nuestra reconciliación. A continuación, construía una escena en su imaginación, una escena sencilla que implicaba que la reconciliación ya había tenido lugar. En su imaginación, oía la voz de su hijo al teléfono diciendo, «Mamá, me alegro mucho de que volvamos a hablar». Persistió en esta práctica noche tras noche, durmiéndose con la conciencia de que su deseo se había cumplido. En 2 meses, recibió una carta de su hijo. En ella expresaba su deseo de sanar su relación. En 3 meses ya hablaban por teléfono con regularidad. En 6 meses, él la visitó en su casa y su relación se restableció. Las circunstancias se reorganizaron para adaptarse a su nueva conciencia del yo soy. Algunos lo llamarían coincidencia. Otros dirían que el sol cambió de opinión independientemente de su práctica, pero quienes comprenden la ley de la conciencia saben que no es así. Cuando cambias tu yo soy, cambias todo el universo en lo que se refiere a ti, porque el universo no está fuera de ti, está dentro de ti. Es la proyección de tu conciencia. El reino de Dios está dentro de ti, dijo Jesús. Este reino es el reino del potencial puro, que espera tus declaraciones AM para determinar qué posibilidades se harán realidad en tu experiencia. Por eso te digo que estas 2 palabras, yo soy, son todo lo que necesitas para cambiar las cosas. Son la llave del reino. Muchos me preguntan, «Diablo, ¿cuánto tiempo debo persistir en mi nueva declaración yo soy antes de ver resultados?» Mi respuesta es siempre la misma. Debes persistir hasta que tu nueva declaración te resulte natural. Cuando soy rico, te resulte tan natural e incuestionable como soy humano. Entonces, la riqueza se manifestará en tu vida. Cuando estoy sano, te resulte tan evidente como estoy vivo. Entonces la salud se manifestará en tu experiencia. El tiempo que se tarda en alcanzar este estado de naturalidad varía de una persona a otra y de un estado a otro. Algunas declaraciones se arraigan rápidamente. Otras requieren una atención más persistente. La clave no es preocuparse por cuándo, sino centrarse por completo en la sensación de que tu deseo se ha cumplido. El tiempo es solo un concepto en el mundo de los efectos. En el mundo de las causas, el mundo del yo soy, solo existe el eterno ahora. Permíteme compartir contigo una experiencia personal. Hace muchos años, antes de empezar a hablar en público sobre estos principios, vivía en una pequeña habitación en la ciudad de Nueva York. Mi situación económica era precaria, por decirlo suavemente. Tenía un profundo deseo de viajar a Barbados para visitar a mi familia, a la que no había visto en años. No tenía dinero para el viaje, ni perspectivas de conseguir tal suma. Pero había descubierto el poder del yo soy.
Cada noche me acostaba en mi cama y declaraba: estoy en Barbados. Estoy con mi familia. Siento la cálida brisa caribeña en mi rostro. Construía una escena que daba a entender que ya estaba allí. Sentía la mano de mi hermano estrechando la mía y oía la voz de mi madre dándome la bienvenida a casa, el aroma único de la casa de mi familia. Me quedaba dormido en este estado noche tras noche. No hice ningún esfuerzo externo para que este viaje fuera posible. Simplemente vivía desde el final sintiéndome como si estuviera en Barbitals. En cuestión de semanas, se produjo una serie de acontecimientos inesperados. Un amigo me ofreció su apartamento para que lo utilizara temporalmente, una situación mucho más cómoda que mi pequeña habitación. Poco después de mudarme, recibí una carta de mi hermano con un billete de barco a Barbados. Él no tenía forma de saber mi deseo, no habíamos hablado de ello. Sin embargo, el billete llegó precisamente cuando había establecido la conciencia de estar ya en Barbados. Así es como funciona la ley. Nunca falla. Lo que declaras con sentimiento en tu conciencia AM debe objetivarse en tu mundo. Como declaró el profeta Isaías: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá el propósito para el que la envié. Tus declaraciones yo soy son estas palabras que salen de ti. No pueden volver vacías. Deben cumplir su propósito. Deben producir según su naturaleza. Ahora bien, algunos de ustedes pueden estar pensando: pero Neville, yo ya he probado las afirmaciones. He hecho declaraciones positivas y no ha cambiado nada. A esto debo señalar que hay una profunda diferencia entre las afirmaciones mecánicas y el uso consciente del yo soy. Las afirmaciones a menudo solo involucran al intelecto, la mente superficial. El poder del yo soy involucra las profundidades de la conciencia, el corazón, que en lenguaje bíblico es la sede de la conciencia. Si declaras yo soy rico mientras te sientes pobre, estás dividido contra ti mismo. Tu intelecto dice una cosa mientras que tu corazón, tu naturaleza emocional dice otra. En tales casos siempre gana el sentimiento. Por eso Jesús enfatizó que debemos orar con fe. La fe no es una aceptación intelectual, es el sentimiento de la realidad de lo que declaramos. Entonces, ¿cómo se salva esta brecha? ¿Cómo declarar soy sano cuando tu cuerpo está atormentado por el dolor? ¿O soy amado cuando te sientes completamente solo? El secreto reside en lo que yo llamo el sueño despierto controlado o la ley de la revisión. Cada noche, cuando te acuestas en ese estado de sueño, ese estado somnoliento y flotante, antes de que el sueño te venza, tienes acceso directo a tu mente subconsciente. En este estado, las facultades críticas de tu mente consciente están relajadas. El guardián está adormilado. Esta es tu oportunidad para grabar tus declaraciones yo soy, directamente en el subconsciente, que debe aceptar lo que le ofreces en este estado. Mientras estás en este estado, construye una escena que implique que tu deseo sea cumplido. Que sea una escena breve y sencilla que puedas repetir fácilmente en tu imaginación. Si deseas salud, imagina a un amigo felicitándote por lo bien que te ves. Escucha su voz diciendo: te ves muy saludable. ¿Qué has estado haciendo? Siente la movilidad de tu cuerpo, la facilidad de movimiento, la ausencia de dolor. Repite esta escena una y otra vez hasta que adquiera tonos de realidad. Si deseas una relación amorosa, imagina que oyes la voz de tu amado expresándote su afecto. Siente la calidez de su presencia, la seguridad de ser amado. Repite esta escena hasta que te parezca tan real como cualquier recuerdo. A medida que persistas en esta práctica, ocurrirá algo milagroso. Tu naturaleza emocional, tu corazón, comenzará a alinearse con tu declaración. Lo que parece una mentira para tu mente consciente se convierte en una realidad palpable para tu subconsciente. Y como el subconsciente acepta como cierto lo que le imprimes, se pone a trabajar inmediatamente para crear las condiciones y circunstancias que se ajusten a este nuevo hecho. Esta práctica elude la resistencia de la mente consciente que observa las circunstancias actuales y dice que es imposible.
El subconsciente no sabe nada de imposibilidades, solo sabe lo que tú le imprimes a través de los sentimientos. Dale la sensación de que tu deseo se ha cumplido y moverá cielo y tierra para que tu realidad exterior coincida con esta convicción interior. He visto cómo este principio ha transformado la vida de innumerables personas. He visto a ciegos recuperar la vista, a cojos caminar, a pobres hacerse ricos, a personas afligidas encontrar de nuevo el amor. No a través de ningún poder de la mente, sino a través de su propia aplicación de este principio, el uso consciente del yo soy, junto con el sentimiento del deseo cumplido. Recuerda la historia bíblica del centurión que acudió a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Jesús se ofreció a ir a su casa, pero el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di una palabra y mi siervo quedará sano». Jesús se maravilló de su fe y dijo: «Vete, que se haga según tu fe». Y en ese mismo momento el siervo quedó sano. Esta historia ilustra una profunda verdad. El centurión entendió el principio de la autoridad. Dijo: «Yo también soy un hombre bajo autoridad con soldados bajo mi mando. Y digo a uno ve y va y a otro ven y viene». Reconoció que al igual que él tenía autoridad sobre sus soldados, Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Pero la verdad más profunda es que tú tienes esta misma autoridad sobre tu propia experiencia de vida a través de tus declaraciones «yo soy». Cuando dices «soy rico», con la sensación de riqueza, la riqueza debe llegar. Cuando dices «soy sano», con la sensación de salud, la salud debe manifestarse. Esta es la ley. No puede fallar, al igual que la gravedad no puede dejar de funcionar, o el agua no puede dejar de buscar su nivel. Ahora bien, algunos de vosotros os preguntaréis, ¿cuáles son los límites de esta práctica? ¿Puedo usar «yo soy» para hacer que una persona específica me ame? ¿Puedo usarlo para dañar a otra persona? ¿Puedo usarlo para manipular las circunstancias para mi beneficio egoísta? A esto les recuerdo que el yo soy que hay en ustedes es Dios. Están usando el poder creativo de Dios. Cuando declaran yo soy, usarían el nombre de Dios para violar el libre albedrío de otra persona o para causarle daño. El uso más elevado de yo soy es alinear su conciencia individual con los principios divinos. Amor, abundancia, armonía, alegría y paz. Cuando declaras yo soy amado, no estás obligando a una persona específica a que te ame. Te estás alineando con el principio universal del amor que luego se expresará en tu vida de acuerdo con el patrón divino. Recuerda también que el yo soy de los demás es el mismo yo soy que hay en ti. Todos somos expresiones individualizadas de la conciencia divina única. Desear el mal a otra persona es desearte el mal a ti mismo, porque solo hay un ser que se expresa como si fueran muchos. Por eso la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, no es solo un consejo moral, sino una ley metafísica. Lo que le haces a otro te lo haces literalmente a ti mismo, porque solo hay un yo soy. Te insto esta noche a que tomes conciencia de tus declaraciones habituales sobre el yo soy. ¿Qué afirmaciones haces a lo largo del día que comienzan con estas dos palabras: estoy cansado, estoy arruinado, estoy confundido, no tengo suerte? Toma conciencia de estas afirmaciones no para juzgarte, sino para reconocer el poder creativo que estás utilizando incorrectamente sin darte cuenta. A continuación, elige conscientemente nuevas afirmaciones. Estoy lleno de energía, tengo todo lo que necesito, estoy guiado, soy bendecido. Repite estas afirmaciones con sentimiento a lo largo del día. Y lo más importante, cada noche, cuando entres en el estado de somnolencia antes de dormir, repite estas afirmaciones con la sensación de que ahora son ciertas. La Biblia nos dice que Dios descansó el séptimo día después de completar la obra de la creación. Este descanso no fue por fatiga, sino por el cese del esfuerzo. Habiendo pronunciado la palabra creativa, Dios sabía que estaba hecho. Este es tu modelo. Declara tu yo soy con sentimiento. Luego descansa con la certeza de que lo que has decretado debe suceder. No busques ansiosamente los resultados.
No desentierres tu semilla para ver si está creciendo. Descansa con la confianza de que la ley está funcionando perfectamente del mismo modo que descansas con la confianza de que la gravedad te mantendrá en la tierra sin que tengas que concentrarte en ello. A menudo me han preguntado, ¿pero y si he probado esta práctica y sigo sin ver resultados? Mi respuesta es siempre la misma. Has recibido tus resultados con precisión. Estás experimentando la manifestación exacta de tu conciencia dominante, yo soy. Si tu mundo exterior no ha cambiado, es porque tu naturaleza emocional sigue alineada con el estado anterior. Persiste en el nuevo estado hasta que te resulte más real que la evidencia de tus sentidos. Lo exterior debe ajustarse a lo interior, no tiene otra opción. Piensa en la historia bíblica de la higuera. Jesús declaró que el árbol estaba muerto, y aunque parecía no haber cambiado en ese momento, al día siguiente se había marchitado desde las raíces. Es posible que tus declaraciones no den frutos visibles de inmediato, pero si permaneces fiel a ellas, las raíces de tus viejas condiciones se están marchitando incluso ahora. A su debido tiempo, verás la manifestación exterior. Y cuando llegue te parecerá tan natural que quizá olvides que fue tu declaración «Yo soy» la que inició el cambio. Quiero que entiendas algo crucial. El poder del «Yo soy» no es una técnica. Es la revelación de tu verdadera identidad. No estás utilizando estas dos palabras como un medio para alcanzar un fin. Estás reconociendo y reclamando tu herencia divina. El nombre de Dios es Yo soy, y Él te ha dado su nombre. Cuando dices Yo soy, estás invocando el principio creativo del universo. Estás entrando en tu autoridad divina. Por eso Jesús, el mayor maestro espiritual que ha conocido el mundo, enfatizó constantemente el Yo soy en sus enseñanzas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. No estaba reivindicando estos atributos exclusivamente para el hombre Jesús. Hablaba como la conciencia crística, el yo divino que mora en todos. Y nos aseguró que las obras que Él hacía nosotros, también las haríamos, y que haríamos obras aún mayores. Estas obras mayores comienzan con el uso consciente del yo soy. Comienzan con el reconocimiento de que no eres una víctima indefensa de las circunstancias, sino el autor de tu propia experiencia a través de las declaraciones que haces con estas dos palabras. Quizás esta noche te encuentres en una situación que parece imposible. Quizás te enfrentas a una enfermedad, a dificultades económicas, a una relación rota o a una carrera sin futuro. Las circunstancias no importan. La solución es la misma. Cambia tu AM. Declara el estado que deseas experimentar, no el estado que estás observando actualmente. Recuerda que las circunstancias no determinan tu yo soy. Tu yo soy determina las circunstancias. Si estás enfermo, no declares «estoy tratando de mejorar». Declara «estoy bien». Si estás en bancarrota, no digas «estoy trabajando» para alcanzar la libertad financiera. Di «soy financieramente libre». Declara el final, no el proceso hacia el final. Dios no necesita un puente hacia tu deseo. La conciencia puede llevarte de un estado a otro en un instante. El único requisito es que sientas la realidad de lo que declaras. Por eso hago hincapié en el estado de somnolencia antes de dormir. En este estado, tu mente analítica, el escéptico, se apaga. Tu imaginación es libre. Puedes sentir la realidad de tu deseo cumplido sin la interferencia de tus sentidos que solo informan de lo que ha sido, nunca de lo que puede ser. Duerme con la conciencia de que tu deseo se ha cumplido y planta ese deseo como una semilla en el suelo fértil de tu subconsciente. El subconsciente gestará esa semilla y a su debido tiempo dará fruto en tu mundo material. Recuerda la historia de Jacob y Esaú. Jacob, cuyo nombre significa sustituto, tomó la primogenitura y la bendición de su hermano. Esta es una alegoría espiritual de la sustitución de tu estado actual por el estado deseado. Tu estado deseado, Jacob, debe ocupar el lugar de tu estado actual, Esaú. Esto no se logra mediante la fuerza o la astucia, como podría sugerir la historia literal,
sino mediante la asunción consciente del sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando declaras, soy rico y siento el alivio, la seguridad y la libertad que la riqueza me aportaría. Eres Jacob suplantando a Esaú. Estás sustituyendo conscientemente tu estado actual por el estado deseado. Y al igual que Isaac no pudo retirar la bendición una vez concedida, la realidad no puede dejar de ajustarse a tu conciencia una vez que has encarnado verdaderamente un nuevo estado del yo soy. La Biblia no es un documento histórico. Es la mayor guía psicológica y espiritual jamás escrita. Cada historia, cada parábola, cada milagro es una lección de conciencia, una hoja de ruta para utilizar el poder creativo del yo soy. Consideremos la historia del hijo pródigo. Tras malgastar su herencia, se encontró alimentando a los cerdos que simbolizan el estado más bajo de la conciencia. Su regreso a la casa de su padre representa el retorno al uso correcto del yo soy. Cuando declaró me levantaré e iré a mi padre, estaba iniciando un nuevo estado de conciencia. Y aunque pensaba decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, el padre no quiso oírlo. En cambio declaró, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Así es como responde tu Padre Celestial, tu propia y maravillosa imaginación humana cuando vuelves al uso correcto de yo soy. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán completamente parezcas haber desperdiciado tu bien, puedes levantarte y volver al lugar que te corresponde mediante el uso consciente de estas dos palabras. Te insto esta noche a que hagas un inventario de tus declaraciones de yo soy. Toma conciencia de lo que has estado creando a través del uso inconsciente de estas dos poderosas palabras. Luego, elige conscientemente nuevas declaraciones que reflejen lo que deseas experimentar. Hazlo no solo con tu intelecto, sino con tu naturaleza emocional. Siente la realidad de tus nuevas declaraciones. Duerme encarnando la conciencia de tu deseo cumplido. Persiste hasta que el nuevo estado te resulte más natural que el antiguo. Entonces, observa cómo tu mundo se transforma no por magia, sino por la ley de la conciencia que sustenta toda la existencia. Recuerda que no estás suplicando favores a un Dios externo. Estás despertando a tu verdadera identidad como ser creativo, hecho a imagen y semejanza de Dios. El yo soy que hay en ti es Dios. Úsalo con reverencia, con conciencia, con sentimiento, y observa cómo se producen milagros en tu vida. Las dos palabras que Dios mismo puso en ti, yo soy, son realmente todo lo que necesitas para cambiar las cosas. Son la llave del reino, la respuesta a todas las oraciones, la satisfacción de todos los deseos. Úsalas con sabiduría, úsalas con amor, úsalas con sentimiento, y experimenta la transformación que inevitablemente traen consigo. En los próximos días y semanas, te reto a que controles tus declaraciones yo soy. Cada vez que te sorprendas, diciendo, estoy enfermo, estoy arruinado, tengo mala suerte, revísala inmediatamente. En su lugar di, he estado pensando que estoy enfermo, pero ahora declaro que estoy bien. He estado creyendo que estoy arruinado, pero la verdad es que tengo todo lo que necesito. Antes pensaba que tenía mala suerte, pero ahora sé que soy inmensamente bendecido. Hazlo de forma constante, persistente y con sentimiento. No te desanimes si los resultados no son inmediatos. Recuerda la higuera, las raíces se están marchitando incluso ahora. La manifestación exterior llegará en su momento. Y cuando lo haga te parecerá tan natural, tan obvio, que quizá lo olvides momentáneamente. Fue tu cambio de conciencia lo que provocó la transformación. Esta noche, cuando apoyes la cabeza en la almohada, quiero que elijas una de mis declaraciones que represente tu deseo más profundo. Quizás sea soy saludable, quizás sea soy rico, quizás sea soy amado. Sea lo que sea mientras te quedas dormido, repite esta declaración con sentimiento. Construye una escena breve que implique que esta declaración ya es un hecho. Siente el alivio, la satisfacción, la alegría de tu deseo cumplido. Quédate dormido con esta conciencia.
Hazlo durante 30 noches sin faltar. Conviértelo en tu práctica espiritual, tu devoción al Dios que hay en ti. Durante 30 noches, duérmete con la conciencia de que tu deseo se ha cumplido. No te preocupes por cómo se manifestará tu deseo. El cómo no es asunto tuyo. Tu única tarea es plantar la semilla de tu declaración de la mañana que sentiste como real en el suelo de tu subconsciente. El subconsciente se encargará del cómo. Al final de las 30 noches, escríbeme con tus resultados. Estoy seguro de que tendrás un milagro que contar, porque la ley de la conciencia nunca falla. Lo que decretas con sentimiento debe suceder. Es la promesa de las Escrituras. Decreta algo y se establecerá para ti. Recuerda siempre que las palabras yo soy son sagradas, son el nombre de Dios. Cuando dices yo soy, estás declarando como Dios. Y así como Dios habló y el mundo existió con su palabra, tú estás hablando, y tu mundo existe con tus declaraciones yo soy. Usa este poder con sabiduría. Úsalo con amor. Úsalo en armonía con el bien supremo de todos, porque el yo soy que hay en ti es el mismo yo soy que hay en todos los seres. Somos expresiones individualizadas de la conciencia divina única. Declarar daño a otro es declarar daño a ti mismo, porque solo hay un ser que se expresa como muchos. El uso más elevado del yo soy es alinear tu conciencia individual con los principios divinos: amor, abundancia, armonía, alegría y paz. Cuando declaras yo soy amado, te estás alineando con el principio universal del amor. Cuando declaras yo soy abundante, te estás alineando con el principio universal de la abundancia. Estas declaraciones no perjudican a nadie y benefician a todos, porque a medida que elevas tu conciencia, elevas a todos los que te rodean. Quiero enfatizar una vez más que no se trata de ilusiones o meras afirmaciones positivas. Se trata de un cambio fundamental en la conciencia, un reconocimiento de tu verdadera identidad como ser creativo hecho a imagen y semejanza de Dios. Las palabras yo soy son poderosas porque son el nombre mismo de Dios, y Dios te ha dado su nombre. Cuando dices yo soy, estás activando el principio creativo del universo. Estás entrando en tu autoridad divina. Estás reclamando tu derecho de nacimiento como hijo o hija de Dios. Esto no es blasfemia. Es el reconocimiento de la verdad que enseñó Jesús. El reino de Dios está dentro de ti. Ese reino es el reino de las posibilidades infinitas al que se accede mediante el uso consciente de yo soy. He visto cómo las circunstancias más desesperadas se transformaban mediante la aplicación de este principio. He visto a ciegos recuperar la vista, a cojos caminar, a pobres hacerse ricos, a personas en duelo encontrar de nuevo el amor. No a través de ningún poder de la mente, sino a través de su propia aplicación de este principio, el uso consciente del yo soy junto con el sentimiento del deseo cumplido. ¿Qué circunstancia de tu vida parece más necesitada de transformación? ¿Qué situación te parece más desesperada? Esa misma situación es tu oportunidad para demostrar el poder del yo soy. Declara lo contrario de lo que te dicen tus sentidos. Decláralo con sentimiento. Persiste hasta que te resulte natural. Luego observa cómo la situación se transforma no por magia, sino por ley. La ley de la conciencia que gobierna toda la creación. La Biblia nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Tu declaración yo soy sentida como real es esta sustancia. Es la evidencia en la conciencia que precede a la evidencia física en tu mundo. Aférrate a esta evidencia en la conciencia, incluso cuando tus sentidos la nieguen, y la verás hacerse realidad en tu experiencia. Esta es la promesa de las Escrituras. Sea según tu fe. Tu fe no es tu esperanza ni tu deseo, ni tu creencia intelectual. Tu fe es lo que sientes como real, lo que aceptas como un hecho en tu conciencia, y lo que aceptas como un hecho en tu conciencia debe convertirse en un hecho en tu mundo. Así que esta noche te reto a que elijas con cuidado tu declaración, yo soy. Siente su realidad. Duerme con la conciencia de que tu deseo se ha cumplido. Hazlo durante 30 noches sin falta.
Luego observa cómo tu mundo se transforma para adaptarse a tu nueva conciencia. Las dos palabras que Dios mismo puso en ti, yo soy, son realmente lo que necesitas para cambiar las cosas. Son la llave del reino, la respuesta a todas las oraciones, el cumplimiento de todos los deseos. Úsalas con sabiduría, úsalas con amor, úsalas con sentimiento y experimenta la transformación que inevitablemente traen consigo. Recuerda siempre que no estás solo en esta práctica. La misma conciencia divina a la que me dirijo en ti, me la dirijo a mí mismo. Somos una conciencia que se individualiza en muchos. A medida que logras transformar tu mundo mediante el uso consciente de yo soy, facilitas que todos los demás hagan lo mismo. Porque somos miembros de un mismo cuerpo, expresiones de una misma conciencia. Tu ascenso es el ascenso de los demás. Tu liberación es la liberación de los demás. Este es el verdadero significado del amor. El reconocimiento de que el yo soy en mí es el yo soy en ti, es el yo soy en todos. A medida que practiques el uso consciente de estas dos palabras sagradas, hazlo con esta conciencia. Hazlo con reverencia por el principio divino que estás invocando. Hazlo con amor por todos los seres, sabiendo que al elevarte a ti mismo, elevas al mundo. Y ahora, al concluir nuestro tiempo juntos, quiero dejaros con una práctica sencilla para esta noche. Cuando os acuestes en la cama esperando que llegue el sueño, susurra para ti mismo, yo soy. Solo esas dos palabras, nada más. Siente su poder. Siente su carácter sagrado. Siente que estás invocando el principio creativo del universo con estas dos sencillas palabras. A continuación, elige el final de esa frase que represente tu deseo más profundo. Soy saludable. Soy rico. Soy amor. Soy libre. Sea lo que sea, decláralo con sentimiento. Construye una escena sencilla que implique que esa declaración ya es un hecho. Arraiga esa escena en tu imaginación hasta que adquiera tonos de realidad. Quédate dormido con esa conciencia. Hazlo esta noche, mañana por la noche y la noche siguiente. Conviértelo en tu práctica espiritual, en tu devoción al Dios que hay en ti. Durante 30 noches quédate dormido con la conciencia de que tu deseo se ha cumplido. Al final de ese tiempo, escríbeme contándome tu milagro, porque te prometo con la autoridad de todas las Escrituras y mi propia experiencia que lo que decrees con sentimiento se hará realidad. Las dos palabras que Dios mismo puso en ti, yo soy, son realmente todo lo que necesitas para cambiar las cosas. Úsalas con sabiduría, úsalas con amor, úsalas con sentimiento y observa cómo tu mundo se transforma ante tus propios ojos. Muchos de ustedes están aquí sentados esta noche, atrapados en estados de espera, esperando una mejor salud, esperando abundancia financiera, esperando que el amor entre en su vida, esperando reconocimiento, esperando paz mental. Pero les digo que esperar es la antítesis de la creación. En el reino de la imaginación, que es el reino de Dios, porque Dios y su maravillosa imaginación humana son uno, y allí tampoco hay espera, solo existe lo eterno. Ahora examinemos las palabras de las Escrituras, porque todas las Escrituras son un drama psicológico que tiene lugar en lo más profundo de vuestro ser. En el libro del Apocalipsis leemos, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta puerta no es una entrada física, sino la puerta de vuestra conciencia. Vuestro milagro está llamando ahora mismo, pidiendo entrar en vuestro mundo. Lo dejarás entrar. El gran error que comete la humanidad es creer que los milagros son acontecimientos externos que nos suceden a través de alguna fuerza ajena a nosotros mismos. Esta es la gran ilusión. La verdad absoluta que te estoy dando esta noche es que los milagros no son acontecimientos externos, sino suposiciones internas. Cuando asumes el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, cuando vives desde el final, como si tu deseo ya fuera un hecho consumado, estás realizando el mayor milagro. Recuerdo a una señora que vino a mí completamente desesperada.
Llevaba 15 años separada de su hijo. Las batallas legales, la distancia geográfica y las disputas familiares habían creado lo que parecía una barrera insuperable entre ellos. Había probado todo lo que el mundo exterior le ofrecía: abogados, mediadores, cartas, llamadas telefónicas, pero todo fue en vano. Entonces descubrió este principio. En lugar de quedarse en el estado de separación que solo perpetuaba esa realidad, comenzó a dormir cada noche, asumiendo que su hijo había vuelto a su vida. Se dormía sintiendo la alegría de su reencuentro, escuchando su voz, sintiendo su abrazo. A las 3 semanas, tras 15 años de separación, sonó el teléfono. Era su hijo, que llamaba desde un pueblo cercano para preguntarle si podía ir a verla. El puente externo se construyó porque primero se había establecido el puente interno en su imaginación. Así es como llegará tu milagro, no luchando contra las circunstancias actuales ni forzando los acontecimientos externos, sino asumiendo en lo más profundo de tu conciencia que ya eres lo que deseas ser. Porque la conciencia es la única realidad y todo lo demás es solo su sombra. A muchos de vosotros se os ha enseñado a creer que vuestros deseos son demasiado grandiosos, que debéis ser prácticos, razonables y conformaros a las limitaciones del mundo que os rodea. Esta es la mayor mentira que se ha perpetuado jamás sobre la humanidad. La verdad es que vuestra conciencia no conoce limitaciones, y el milagro que buscáis solo está limitado por vuestra capacidad de imaginarlo como real. La Biblia nos dice que todo es posible para aquel que cree. Pero ¿qué significa creer? No significa aceptar intelectualmente algo como verdadero. La verdadera creencia es la aceptación completa de tu deseo como un hecho ya existente. Es cuando tu conversación interior y tus estados emocionales están en completa alineación con tu deseo cumplido. Cuando realmente crees, dejas de intentar que las cosas sucedan, porque en tu conciencia ya han sucedido. Quiero que comprendas algo fundamental sobre la naturaleza de tu milagro: el intervalo de tiempo entre tu suposición y su manifestación. Física es simplemente un recurso de tu mundo tridimensional. En la cuarta dimensión de la conciencia, donde reside tu imaginación, tu milagro ya existe en su totalidad. La apariencia del tiempo es simplemente el movimiento de los acontecimientos a través de la pantalla de tu mundo tridimensional. Muchos de vosotros os rendís justo antes de que vuestro milagro se manifieste físicamente. Plantáis la semilla en la conciencia asumiendo la sensación de que vuestro deseo se ha cumplido. Pero luego la desenterráis repetidamente para ver si está creciendo. Ningún agricultor esperaría una cosecha desenterrando continuamente sus semillas para comprobar su progreso. Del mismo modo, debéis permitir que vuestro Samún eche raíces en el primer suelo de vuestra conciencia sin interferencias. Permítanme compartir con ustedes otro principio que es crucial para la manifestación de su milagro. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en la ausencia de tu deseo, en la carencia, en la espera, en el no tener, entonces ese estado de conciencia se expandirá y perpetuará. Pero si te enfocas en la presencia de tu deseo, en la sensación de tenerlo ahora, ese estado se expandirá y se exteriorizará en tu mundo. Hay una historia en la Biblia sobre una mujer con un problema de hemorragia que tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada al instante. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Ahora bien, ¿quién es este Jesús de la historia? Es tu maravillosa imaginación humana. Y la fe de la mujer no era una esperanza pasiva de que algún día se curaría. Era una suposición activa de que al tocar el manto, al entrar en contacto con el poder de la imaginación, se curaría en ese mismo instante. Y así fue. Tu milagro funciona según el mismo principio. Requiere tu suposición activa, tu convicción absoluta de que se ha cumplido. El mundo puede presentarte 1000 razones por las que tu deseo no puede cumplirse. Las circunstancias pueden parecer contradecir la posibilidad de tu milagro. La gente puede desanimarte con su pensamiento limitado, pero yo te digo con absoluta autoridad que todas las pruebas externas son solo el producto de suposiciones pasadas.
No tienen poder para impedir que nuevas suposiciones remodelen tu mundo. No te desanimes por las apariencias. Las apariencias son sombras, mientras que tu conciencia es la sustancia. Como dice Neville, el secreto de la manifestación no reside en manipular las sombras, sino en cambiar la sustancia de la que se proyectan. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, cuando asumes un nuevo estado de conciencia, las sombras deben adaptarse. Ahora hablemos de la persistencia. Muchos de ustedes están a punto de rendirse. Han intentado aplicar estos principios, pero aún no han visto la evidencia física de sus deseos. Quizás incluso hayan llegado a la conclusión de que estos principios no funcionan para ustedes. Déjenme decirles por qué esta conclusión es falsa y por qué deben persistir. La ley de la suposición es solo eso, una ley. Es tan consistente e inquebrantable como la ley de la gravedad. No funciona a veces y falla a otras. Siempre está operando, seas consciente de ello o no. Si tu deseo aún no se ha manifestado, no es porque la ley haya fallado. Es porque aún no has asumido plenamente la conciencia de tener tu deseo. Es posible que aún haya suposiciones contradictorias operando bajo la superficie de tu conciencia. Recuerda las palabras de las Escrituras, que la paciencia tenga una obra perfecta para que seas perfecto y completo, sin que te falte nada. La paciencia en este contexto no significa esperar pasivamente a que algo suceda. Significa mantener tu suposición independientemente de las apariencias, hasta que se haya construido el puente de incidencia que conduce a la manifestación festiva de tu deseo. Hay un momento perfecto para la exteriorización de tus deseos, un momento divino que el intelecto humano no puede calcular. Este momento divino no está determinado por un reloj externo, sino por la saturación completa de tu conciencia con el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido. Cuando ya no hay ningún conflicto en tu mente, cuando has aceptado completamente tu deseo como un hecho consumado, entonces el milagro debe producirse. He visto a innumerables personas que estaban a punto de rendirse, que lo habían intentado todo y estaban dispuestas a abandonar sus sueños, solo para descubrir que su milagro estaba a la vuelta de la esquina. Si se hubieran rendido, nunca habrían sido testigos de la manifestación que ya estaba en marcha. Piensa en Elías en la Biblia, que rezó para que lloviera durante una sequía devastadora. Después de su oración, envió a su sirviente a mirar hacia el mar en busca de alguna señal de lluvia. 6 veces regresó el sirviente, diciendo que no había nada. Pero a la 7ª vez, informó de que veía una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que se elevaba sobre el mar. De esa pequeña nube cayó un aguacero torrencial que puso fin a la sequía. Tu milagro puede comenzar como una pequeña nube en el horizonte, un sutil cambio en las circunstancias. Una llamada telefónica inesperada, un encuentro casual, una nueva idea. No desprecies estos pequeños comienzos, porque son la primera evidencia física del cambio masivo que ya ha ocurrido. En tu conciencia, cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro que llevaba 4 días muerto, no oró para que Lázaro resucitara. En cambio dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Dio gracias antes de que hubiera ninguna prueba física del milagro. Este es el secreto de dar gracias por adelantado. Cuando das gracias por tu milagro, como si ya hubiera ocurrido, estás estableciendo en tu conciencia la condición misma que se objetivará en tu mundo. Exploremos otra dimensión de este principio. Muchos de vosotros creéis que vuestro milagro requiere la cooperación de personas específicas o la disposición de circunstancias particulares. Pensáis que si mi jefe me diera ese ascenso, si esa persona me quisiera, o si el mercado cambiara a mi favor. Pero esto es malinterpretar la naturaleza de la creación. Vuestra conciencia no depende de ninguna condición externa para su poder creativo. Cuando asumís el sentimiento de que vuestro deseo se ha cumplido, todo el universo se reorganiza para hacer realidad esa suposición. Las personas, las circunstancias, los acontecimientos, todos son meros instrumentos para la exteriorización de vuestras suposiciones. No tienen poder para iniciar causas. Solo pueden reflejar las causas que habéis iniciado en vuestra propia conciencia.
Este principio elimina todo sentido de dependencia y victimismo. No estáis a merced de las decisiones de los demás ni de las condiciones externas. Vosotros sois el poder opinante en vuestra vida, y todo el mundo objetivo es el servidor de vuestras suposiciones. Recuerdo a un caballero al que las autoridades médicas le dijeron que tenía una enfermedad incurable que empeoraría progresivamente. Los expertos no le dieron ninguna esperanza, pero en lugar de aceptar este veredicto, comenzó a asumir la sensación de perfecta salud. Cada noche, antes de dormir, construía una escena en la que se encontraba completamente bien. Imaginaba a su médico expresando su asombro por su recuperación. Persistió en esta suposición a pesar de todas las pruebas físicas que indicaban lo contrario. A los 6 meses volvió al médico para hacerse unas pruebas, y para sorpresa de éste, no había rastro de la enfermedad. El médico lo calificó de milagro médico, pero no fue un milagro médico, fue un milagro de la conciencia. Verás, el poder creativo no reside en el médico, en la medicina, ni en ningún agente externo. Reside en tu conciencia. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, cambias tu relación con todo lo que hay en tu mundo, incluido tu propio cuerpo. Ahora quiero abordar un aspecto crucial de la manifestación que muchos pasan por alto. Tu milagro no es algo separado de ti mismo. No estás tratando de atraer algo desde fuera. Estás despertando a la realidad de que todo lo que deseas ya existe dentro de ti en estado potencial. La manifestación no es atracción, es expresión. Es la proyección de lo que ya existe en tu interior. Piensa en una bellota. Dentro de esa pequeña semilla existe todo el potencial de un poderoso roble. El roble no es atraído por la bellota desde fuera. Se desarrolla desde dentro a medida que la naturaleza inherente de la bellota se expresa. Del mismo modo, tu milagro es la expresión natural del estado de conciencia que has asumido. Es el roble que emerge de la bellota de tu suposición. Esta comprensión transforma tu forma de abordar la manifestación. En lugar de intentar conseguir algo, te centras en ser algo, porque lo que eres es lo que expresarás, y lo que expresas es lo que experimentarás en tu mundo tridimensional. En la Biblia leemos: «Tened en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vació a sí mismo, tomando forma de servidumbre, hecho semejante a los hombres, y estando en la forma de hombre no se aturde en su ser divino, sino que humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Cuando asumes la mentalidad de tener lo que deseas, estás ejerciendo el mismo poder creativo que creó el universo. Tu milagro no está por llegar, existe ahora como una realidad presente en la imaginación. Y dado que la imaginación crea la realidad, el estado emocional que asumes hoy debe objetivarse en tu mañana. Esto es una ley, no suerte ni casualidad. Muchos de vosotros habéis pasado años afirmando pensamientos positivos mientras mantenías un estado emocional de carencia. Habéis recitado afirmaciones de abundancia mientras os sentíais pobres. Habéis declarado estar sanos mientras os sentíais enfermos. Habéis profesado amor mientras os sentíais no amados. Pero os digo que no es lo que afirmáis con los labios, sino lo que afirmáis con el sentimiento, lo que crea vuestra realidad. Porque el sentimiento es la oración, y la oración es el sentimiento. Lo que sentís, lo atraéis. Lo que imagináis, con sentimiento os convertís en ello. Considerad la historia de Jacob y Esaú. Jacob, cuyo nombre significa suave, se cubrió con pieles de cabra para simular el pelaje de su hermano Esaú. Cuando su padre ciego Isaac lo tocó, creyó que era Esaú y le dio a Jacob la bendición destinada al primogénito. Esta historia no trata del engaño, sino del poder de la suposición. Cuando supones el sentimiento de ser lo que quieres ser, aunque tu razón y tus sentidos lo nieguen, recibes la bendición, la manifestación de ese estado. Tu milagro ya es tuyo, en la realidad invisible de la conciencia. La única distancia entre tú y su manifestación física es la distancia entre tu concepto actual de ti mismo
y el concepto que asumirías si tu deseo ya se hubiera cumplido. Cierra esa brecha en la conciencia y cerrarás la brecha en la manifestación. Permíteme compartir contigo una técnica que ha ayudado a innumerables personas a salvar esta brecha. Es la técnica de vivir desde el final. Antes de dormir, cada noche construye en tu imaginación una escena que implique que tu milagro ya ha sucedido. Haz que esta escena sea lo más vívida y real posible. Involucra todos tus sentidos. ¿Qué verías? ¿Qué oirías? ¿Qué sentirías? ¿Qué olerías o saborearías? ¿Cómo te responderían los demás? Crea esta escena con tal claridad que parezca más real que tu dormitorio. Luego entra completamente en esta escena. No la observes. Desde la distancia. Sé parte de ella. Siente las emociones que sentirías si esto estuviera sucediendo realmente. Deja que la alegría, la gratitud, la paz y la emoción recorran tu cuerpo. Quédate dormido en este estado. El subconsciente es más impresionable cuando entras en el estado de sueño. Hazlo noche tras noche y empezarás a notar cambios sutiles en tu realidad cotidiana. Aparecerán oportunidades que antes no existían. Tendrás recursos a tu alcance. La gente te responderá de forma diferente. Estas son las señales de que tu suposición está echando raíces y empezando a objetivarse en tu mundo. Pero no cometas el error de buscar tu milagro exactamente como lo has imaginado. El puente de incidencia que conduce a tu deseo puede tomar formas inesperadas. Confía en la sabiduría de tu mente más profunda para hacer realidad tu deseo de formas que tu intelecto no puede concebir. Tu papel es mantener la suposición del fin, no dictar los medios. Ahora enfrentemos al gran enemigo de la manifestación, la duda. La duda no es lo contrario de la fe, es la fe en lo contrario. Cuando dudas en realidad, estás ejerciendo fe en lo que no quieres, estás asumiendo el sentimiento de no tener. Y esa suposición debe objetivarse tan pronto como la suposición de tener. El antídoto contra la duda no es el optimismo ciego, sino una comprensión más profunda del proceso creativo. Cuando surja la duda, no luches contra ella ni la niegues. En cambio, reconócela como una señal de que has vuelto temporalmente al antiguo estado de conciencia. Luego vuelve suave, pero firmemente a tu nueva suposición. Persiste en la suposición de que tu milagro ya es tuyo, y con el tiempo esa suposición se convertirá en realidad. Recuerda las palabras de Jesús. Según tu fe, así te será hecho. La fe no es un sentimiento, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Es la sensación de ya tener lo que deseas. Cuando mantienes este sentimiento a pesar de todas las evidencias en contra, estás ejerciendo la verdadera fe, y tu milagro debe llegar. Quiero abordar algo que impide a muchos aplicar plenamente estos principios. El miedo a la decepción. Algunos de vosotros os resistís a asumir plenamente que vuestros deseos se cumplirán porque teméis el dolor de la decepción si no se materializan. Creéis que os estáis protegiendo, pero en realidad estáis garantizando la decepción que buscáis evitar. Porque la ley de la asunción establece con precisión matemática que lo que asumís lo convertís en realidad. Si asumís que vuestro deseo podría no cumplirse esa misma asunción, crea la condición para que no se cumpla. Pero si asumís con total convicción que ya se ha cumplido nada en este mundo, puede impedir su manifestación. El secreto está en transferir tu fe de la evidencia de los sentidos a la evidencia de la imaginación. Cuando puedas sentir la realidad de tu estado imaginado con la misma intensidad con la que ahora sientes la realidad de tu estado físico, tu milagro estará asegurado. Considera la parábola de los talentos. El sirviente que enterró su talento en la tierra lo hizo por miedo. Tenía miedo de perder lo que tenía. Pero el amo condenó esta acción quitándole el talento y dándoselo al que tenía 10. Esta parábola ilustra una profunda ley psicológica. Lo que temes lo atraes. Lo que intentas evitar lo invitas. La única manera de poseer verdaderamente lo que deseas es asumir la sensación de que ya lo posees. Tu milagro no es una posibilidad lejana.
Es una realidad presente en tu conciencia que espera ser reclamada. La elección es tuya. Seguirás viviendo desde la suposición de la falta de la espera de la esperanza, de que algún día tu deseo se cumpla, o tendrás el valor de asumir ahora mismo que lo que deseas ya es tuyo. Te reto esta noche a que hagas un cambio fundamental en tu conciencia. Deja de pensar en ti mismo como alguien que está tratando de alcanzar una meta, y deja de pensar en ti mismo como alguien que ya la ha alcanzado. Deja de verte a ti mismo como alguien que está trabajando para estar sano y empieza a verte como alguien que ya está sano. Deja de sentirte poco querido y empieza a sentirte profundamente querido por lo que asumes que eres y por lo que eres en la conciencia que expresas en la realidad. El mundo exterior puede convencerte de que tu milagro es imposible. La gente puede decirte que eres poco realista, que debes aceptar tus limitaciones y conformarte con menos de lo que tu corazón desea. Pero yo te digo con absoluta certeza que las únicas limitaciones que existen son las que tú aceptas en tu conciencia. Cambia tu conciencia y cambiarás tu mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra no es una expresión pronunciada hace miles de años. Es el poder creativo de tu propia y maravillosa imaginación humana, que opera ahora en este momento. Cuando pronuncias la palabra en tu conciencia, asumiendo el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, estás invocando el mismo poder creativo que dio origen al universo. Tu milagro no requiere que seas especial, talentoso, educado, rico o bien relacionado. Solo requiere que comprendas y apliques el principio creativo que es tu derecho innato como ser humano. Este principio no hace distinción entre las personas. Funciona para cualquiera que lo aplique independientemente de su origen, circunstancias o fracasos pasados. He visto a personas de todos los ámbitos de la vida transformar su realidad mediante el uso adecuado de la imaginación. He sido testigo de cómo personas sin educación formal han alcanzado cotas intelectuales fuera del alcance de los eruditos. He visto a personas físicamente frágiles recuperar una salud vibrante. He visto a personas en la indigencia alcanzar la prosperidad. He observado cómo personas solitarias y rechazadas se han visto rodeadas de amor y aceptación. Todo ello gracias al mismo principio que comparto con ustedes esta noche. El principio de que la imaginación crea la realidad. La cuestión no es si tu milagro es posible. La cuestión es si estás dispuesto a asumir la conciencia necesaria para su manifestación. ¿Estás dispuesto a abandonar tu concepto actual de ti mismo y asumir un nuevo concepto que se alinee con tu deseo? ¿Estás dispuesto a vivir desde el final incluso cuando todas las pruebas sensoriales lo contradigan? ¿Estás dispuesto a persistir en tu suposición hasta que se convierta en realidad? Si tu respuesta es sí, entonces tu milagro no solo está por llegar, está aquí ahora, esperando a ser reconocido y reclamado. Porque en el reino de la conciencia, donde comienza toda la creación, el tiempo y el espacio no existen tal y como los conocemos en el mundo tridimensional. Tu mañana existe ahora como una posibilidad presente. Al asumir la sensación de esa posibilidad como un hecho presente, colapsas el tiempo y traes tu deseo al presente. Recuerda las palabras de las Escrituras. Antes de que llamen, yo responderé. Y mientras aún hablan, yo oiré. No se trata de una promesa sobrenatural, sino de una afirmación de una ley psicológica. La respuesta a tu oración, tu milagro existe incluso antes de que lo pidas. Existe como un estado de conciencia al que puedes acceder a través del portal de la imaginación. Cuando comprendas verdaderamente este principio, nunca más volverás a suplicar o rogar por tu bien. Nunca más te sentirás dependiente de circunstancias externas o de otras personas. Sabrás con una convicción inquebrantable que tu conciencia es la única realidad y que todo lo demás es su siervo. Te animo a que esta noche te embarques en un audaz experimento. Elige un deseo que te haya costado mucho manifestar. Tal vez sea una relación, una oportunidad laboral, un problema de salud o un objetivo financiero. Durante los próximos 30 días,
Comprométete a vivir completamente desde la premisa de que ese deseo ya se ha cumplido. Construye una escena que implique su cumplimiento y entra en ella cada noche antes de dormir. Durante las horas en que estés, despierto, mantén conversaciones internas como si tu deseo ya fuera una realidad. No le cuentes a nadie este experimento. Guárdalo como un pacto sagrado entre tú y tu maravillosa imaginación humana. Al final de los 30 días te sorprenderá cómo tu mundo exterior ha comenzado a reflejar tu suposición interior. Tu milagro no está sujeto al azar ni a la suerte. Está gobernado por una ley, la ley de la conciencia. Esta ley establece que todo lo que asumes como verdadero en tu conciencia debe objetivarse en tu realidad. No puede ser de otra manera, porque la conciencia es la única realidad y todo lo demás es simplemente su proyección. A lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que han descubierto esta ley han realizado lo que el mundo llama milagros, pero no eran milagros en el sentido de violaciones de las leyes naturales. Eran expresiones naturales de una ley superior, la ley de que la conciencia es la única realidad. Y cuando la conciencia cambia la realidad, debe cambiar para reflejarlo. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, quiero enfatizar un punto crítico. Tu milagro no depende de nada externo a ti mismo. No depende de la economía, del gobierno, de las opiniones de otras personas, de tus experiencias pasadas, ni de tus circunstancias actuales. Depende únicamente del estado de conciencia que asumes y mantienes. Comprender esto te libera de la tiranía de las circunstancias. Ya no eres víctima de las condiciones, sino creador de las condiciones. Ya no estás a merced del mundo, sino que eres el dueño de tu mundo, porque el mundo no es más que tu conciencia objetivada. Te invito esta noche a abrazar esta verdad liberadora. Tu milagro ya es tuyo en tu conciencia. Reclámalo, siéntelo, vive desde él, y observa cómo el muro exterior se remodela para adaptarse al patrón que has establecido en tu interior. Recuerda que el reino de los cielos está dentro de ti. Este reino no es un lugar, sino un estado de conciencia. Cuando entras en el estado de tener tu deseo cumplido, has entrado en el reino. Y desde ese reino tu milagro se manifestará tan natural e inevitablemente como el amanecer sigue a la noche. No te rindas. Persiste en tu suposición, porque tu persistencia no es una lucha contra la realidad, sino la afirmación de una realidad más profunda, la realidad de la conciencia, como el único poder creativo en tu mundo. Tu milagro está aquí ahora. Existe en este mismo momento en tu imaginación. Por la ley de la suposición, lo que existe en la imaginación debe objetivarse en tu realidad. Esto no es teoría ni especulación, es ley. Y cuando te alineas con esta ley, nada en este mundo puede impedir que se cumpla tu deseo. Crece en la convicción de que lo que has asumido en tu conciencia ya es tuyo en tu experiencia. Vive desde esa convicción y observa cómo el milagro se desarrolla ante tus ojos. No es como algo nuevo que entra en tu vida, sino como la expresión natural de lo que ya has aceptado como verdadero, la única realidad, la realidad de la conciencia. Te dejo con esta promesa. Todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis. No creáis con vuestro intelecto, sino con vuestro sentimiento. Sentid la realidad de vuestro deseo ahora y en un futuro no muy lejano, tendréis en vuestras manos la manifestación de lo que ya habéis tenido en vuestra conciencia. Tu milagro no está por llegar, ya ha llegado. Reconoce, reclama y será tuyo, porque tú eres el poder operativo, y tu conciencia es la única realidad. Muchos de vosotros venís aquí noche tras noche buscando lo que creéis que está fuera de vosotros mismos. Buscáis técnicas, métodos y fórmulas para manifestar vuestros deseos. Sin embargo, os digo que la mayor técnica jamás revelada al hombre es la técnica del silencio. No un silencio impuesto desde fuera, sino un silencio que surge desde dentro. Cuando la mente toma conciencia de sí misma como la única realidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Logos es vuestra propia y maravillosa imaginación humana. Es el Dios que hay en vosotros el que ha estado creando mundos
desde el principio de los tiempos. Y este Dios, este poder creativo divino, opera con mayor eficacia en el silencio de vuestra propia conciencia. Cuando la mente humana está ruidosa, con la charla de la duda, el miedo y la limitación, la voz de Dios, que es vuestra propia voz interior, no puede ser oída. Queda ahogada por el tumulto de tus pensamientos superficiales. Pero cuando aprendes a aquietar estas olas externas de pensamiento para calmar la mente hasta lo más profundo, entonces comienzas a oír esa voz suave y tranquila que habla con la autoridad del universo. Te digo que a Dios no le interesan tus afirmaciones interminables ni tu hablar constante. Dios quiere que estés en silencio porque es en el silencio donde llega la revelación. Es en el silencio donde la semilla de tu deseo echa raíces en el suelo fértil de la conciencia. Es en el silencio donde lo invisible se hace visible y lo no manifestado se manifiesta. Ahora déjame compartir contigo un principio que ha transformado innumerables vidas, incluida la mía. El principio es este: tu conciencia es la única realidad. Todo lo que ahora existe en tu mundo fue una vez solo una idea en tu conciencia. No, tenía realidad fuera de tu conciencia. Y todo lo que existirá en tu mundo debe ser primero una idea, una semilla plantada en el rico suelo de tu conciencia. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. Esta semilla debe ser plantada en silencio. Al igual que un agricultor no desentierra sus semillas todos los días para ver si están creciendo, tú no debes perturbar constantemente tus semillas mentales con dudas, ansiedad y charlas interminables. Debes plantarlas en el silencio de la fe absoluta y dejarlas a la ley perfecta que gobierna toda la creación. Te he dicho una y otra vez que la imaginación crea la realidad. Pero esta noche quiero enfatizar que la imaginación funciona con mayor poder en el silencio de la aceptación completa. Cuando podéis estar en silencio y saber verdaderamente que vuestra imaginación es Dios, entonces habéis descubierto el secreto de los secretos. La Biblia nos dice que al séptimo día Dios descansó de toda su obra. Este séptimo día no es un periodo de tiempo, sino un estado de conciencia. Es ese estado de conocimiento silencioso, de completo descanso mental, en el que ya no os esforzáis por hacer realidad vuestros deseos, porque sabéis que ya son vuestros en el reino invisible de la causalidad. Permíteme ilustrar este principio con un ejemplo sencillo de mi propia experiencia. Hace muchos años deseaba viajar a Barbados para visitar a mi familia, pero no tenía dinero para el viaje. En lugar de agobiarme, luchar y hablar sin cesar sobre mi problema, entré en silencio. En ese silencio construí una escena que implicaba que mi deseo se había cumplido. Me imaginé subiendo por la pasarela del barco, sintiendo los documentos enrollados en mi bolsillo, oliendo el aire salado y oyendo las voces de mi familia, dándome la bienvenida a casa. No lo hice una sola vez, y luego pasé los días preocupándome por cómo sucedería. No entré en el silencio noche tras noche, sumergiéndome en la sensación de que mi deseo se había cumplido, hasta que esa sensación se volvió más real para mí que mi entorno físico. Y entonces, a través de una serie de acontecimientos que nadie podría haber planeado ni previsto los medios para realizar el viaje, se materializaron en mi mundo. Pero no fue gracias a mi esfuerzo ni a mi planificación, sino al funcionamiento sin esfuerzo de la ley que opera en el silencio de la fe completa. Verás, el mundo exterior no es más que la representación exterior de tus conversaciones internas. Tus conversaciones mentales son mucho más poderosas que tus palabras pronunciadas, y en el silencio de la convicción absoluta, estas conversaciones mentales dan forma a la sustancia de tu realidad con una autoridad que ninguna palabra pronunciada podría poseer jamás. Ahora alguien podría preguntar: pero Neville, ¿no quiere Dios que recemos y no es la oración una forma de hablar con Dios? Sí, pero la verdadera oración no es lo que la mayoría de la gente cree que es. La verdadera oración no es suplicar o rogar a un Dios externo a ti mismo. La verdadera oración es el sentimiento de gratitud y agradecimiento que surge cuando sabes que tu deseo ya es tuyo.
Es el silencio de la plenitud, no el ruido de la necesidad. Cuando Jesús dijo que cuando oraras, entraras en tu habitación, cerrases la puerta y orases a tu Padre que está en secreto, te estaba diciendo que entraras en el silencio de tu propia conciencia, para excluir las pruebas de los sentidos y comunicarte con el Dios que hay dentro de ti, que ve en secreto y te recompensa abiertamente. Este es el verdadero significado de la oración. No es hablar sin cesar, sino saber en silencio. Te digo que Dios quiere que guardes silencio no solo con los labios, sino con tu mente dudosa, con tu corazón ansioso, con tus emociones temerosas, porque en ese silencio perfecto, el poder que creó los mundos encuentra una expresión sin obstáculos a través de ti. Los grandes místicos y videntes de todas las épocas han descubierto esta verdad. No lograron sus poderosas obras mediante una actividad incesante o una afirmación constante. Las lograron mediante el poder del silencio. Un silencio tan profundo que en él se hicieron uno con la fuente de todo ser. Y en esa unidad descubrieron que podían hablar con la autoridad del mismo Dios y que los elementos de la naturaleza les obedecerían. Ahora profundicemos en este misterio del silencio. Hay diferentes niveles de silencio, al igual que hay diferentes niveles de conciencia. Está el silencio de los labios, que es simplemente la ausencia de palabras. Esta es la forma más superficial de silencio, y por sí sola tiene poco poder transformador. Luego está el silencio de la mente, donde cesa el parloteo constante de los pensamientos y se entra en un estado de quietud mental. Esta es una forma más profunda de silencio, y es el comienzo de la verdadera meditación. Pero más allá de esto, está el silencio del deseo, donde todo anhelo cesa, porque sabes que ya posees lo que buscas. Este es el silencio del que hablaba Jesús cuando dijo: «Por eso os digo que todo lo que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y será vuestro». No es un silencio de vacío, sino un silencio lleno de la convicción absoluta de la plenitud. Y por último, está el silencio del ser, en el que trasciendes todo sentido de individualidad y te reconoces como uno con el poder creativo divino que sostiene el universo. Este es el silencio en el que nacen los milagros, donde lo imposible se hace posible, donde la palabra se hace carne. Quiero enfatizar que este silencio no es un estado pasivo, es el estado más activo y poderoso en el que puedes entrar, porque en este silencio estás alineado con las fuerzas creativas del cosmos. Estás en el centro de la creación, dando vida a los mundos a través de la autoridad silenciosa de tu propio yo soy. Ahora alguien podría decir: «Pero, Neville, el mundo está lleno de ruido y distracciones. ¿Cómo puedo encontrar este silencio en medio de mi vida cotidiana?». La respuesta es que debes dedicar tiempo al silencio, al igual que dedicas tiempo a cualquier otra actividad importante. Debes reservar periodos cada día para retirarte del mundo de los sentidos y entrar en el reino interior. Para algunos de vosotros esto puede significar levantarse antes del amanecer cuando el mundo aún duerme. Para otros puede significar encontrar un rincón tranquilo durante la pausa para el almuerzo. Para otros puede significar los momentos antes de dormir, cuando la mente consciente comienza a rendirse al subconsciente. El momento y el lugar no son importantes. Lo que importa es que establezcas una práctica regular de silencio, un hábito sagrado de entrar en el lugar secreto de lo más elevado. Pero recuerda, el objetivo no es solo experimentar el silencio durante estos momentos especiales. El objetivo es llevar el silencio contigo a lo largo del día. Vivir desde el centro tranquilo de tu ser, incluso cuando te relacionas con el mundo ruidoso que te rodea. Esto es lo que significa orar, sin cesar, mantener esa conexión interior con el Dios del silencio, sin importar lo que esté sucediendo en tu entorno externo. Permíteme compartir contigo otro principio que está íntimamente relacionado con el poder del silencio. El principio es este: la conciencia es la única realidad. Todo lo demás, todo el mundo, de las formas y los fenómenos, es simplemente conciencia objetivada. Tu cuerpo, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tus circunstancias,
Todo ello son estados de conciencia que se hacen visibles. Ahora bien, si la conciencia es la única realidad y si el mundo es simplemente conciencia objetivada, entonces se deduce que la forma más eficaz de cambiar tu conjugado es cambiar tu conciencia. Y la forma más poderosa de cambiar tu conciencia es a través del silencio de la suposición. En el silencio de tu propio ser, puedes suponer cualquier estado que desees. Puedes sentirte como la persona que deseas ser, tener las cosas que deseas tener, experimentar las circunstancias que deseas experimentar. Y si puedes mantener esta suposición hasta que adquiera el tono de la realidad, lo cual sucederá en un silencio de aceptación completa, entonces tu mundo exterior deberá remodelarse para ajustarse a tu convicción interior. Esto no es pensamiento positivo ni ilusiones. Es el uso creativo de la única sustancia causante verdadera en el universo, la conciencia misma. Es el arte de la suposición consciente que es el secreto de toda manifestación exitosa. Pero recuerda, la suposición solo funciona en silencio. Si asumes que hoy eres rico y mañana te pasas el día hablando de tus facturas y de tus carencias, has anulado tu suposición con el ruido de la contradicción. Si asumes que estás sano y luego no paras de hablar con los demás de tus síntomas, has ahogado el silencio de la curación con el clamor de la queja. Por eso Dios quiere que guardes silencio, no para privarte de la expresión, sino para potenciar tu expresión con la fuerza de una convicción inquebrantable. Porque lo que proclamas en silencio, en lo más profundo de tu conciencia, siempre tendrá más poder creativo que lo que proclamas con tus labios. Ahora bien, sé que algunos de vosotros estaréis pensando, pero Neville, yo he intentado estar en silencio. He intentado asumir que mi deseo se ha cumplido y sin embargo nada ha cambiado en mi mundo. A vosotros os digo, comprobad vuestro silencio. ¿Es realmente el silencio del saber o es simplemente el silencio de la esperanza? Porque hay una gran diferencia entre ambos. El silencio de la esperanza dice: estoy asumiendo que mi deseo se ha cumplido y espero que se materialice en mi mundo. Este no es el verdadero silencio, ya que contiene en su interior el ruido de la duda y la incertidumbre. El silencio del saber dice: yo soy lo que he asumido que soy, y el mundo exterior no tiene más remedio que reflejar mi suposición. Este es el silencio que mueve montañas. Recuerda las palabras de Job: decretarás una cosa y te será establecida. Pero este decreto no se hace con los labios ni siquiera con la mente consciente. Se hace en el silencio de la aceptación completa, donde tu deseo se cumple no como una posibilidad futura, sino como un hecho presente. Déjame contarte una historia que ilustra este principio. Hace algunos años, una mujer acudió a mí en una situación financiera desesperada. Había perdido su trabajo, sus ahorros se habían agotado y se enfrentaba al desahucio de su apartamento. Lo había intentado todo: solicitar trabajo, pedir prestado a amigos, incluso rezar en el sentido convencional, pero nada había funcionado. Le dije que la solución a su problema era el silencio. No el silencio de la inacción, sino el silencio del conocimiento absoluto. Le indiqué que construyera una escena que implicara que sus problemas financieros se habían resuelto. En su caso, era una escena en la que le contaba a una amiga lo maravilloso que habían cambiado las cosas, cómo ahora tenía dinero más que suficiente para cubrir todas sus necesidades. Le dije que entrara en esa escena cada noche antes de dormirse, que sintiera su realidad, que escuchara las palabras que salían de sus propios labios, que viera la alegría en el rostro de su amiga. Pero también le di una advertencia severa para, durante el día: no hables de tu problema, no hables de ello, no te quejes, ni siquiera pienses en ello si puedes evitarlo. Mantén el silencio de quien sabe que su oración ya ha sido escuchada. Ella siguió este consejo fielmente y en 2 semanas recibió por correo un cheque inesperado, una devolución de impuestos que había olvidado más los intereses, que era casi exactamente la cantidad que necesitaba para estabilizar su situación. Poco después le ofrecieron un trabajo que pagaba mucho más que el que había perdido. Cuando volvió para contarme lo que había pasado, le recordé: no fue tu acción lo que provocó este cambio, fue tu silencio.
el silencio de quien conoce la ley y confía plenamente en ella. Esta historia no es única. Podría contarles cientos como esta, tanto de mi propia experiencia como de la experiencia de quienes han aplicado este principio del silencio. La ley funciona con precisión matemática, cuando no se ve interferida por el ruido de la duda y la contradicción. Ahora exploremos otro aspecto de este poder del silencio. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Fíjate en la secuencia. Antes de que Dios pronunciara, la palabra creadora había desorden, vacío y tinieblas. Esto representa el silencio que precede a toda creación. Es el punto de quietud, el estado cero, el lienzo en blanco sobre el que el artista divino pinta la obra maestra de la manifestación en tu propia vida. Antes de poder pronunciar tu palabra con poder, antes de poder asumir eficazmente el estado de tu deseo cumplido, debes entrar en este mismo silencio. Debes vaciarte de todas las ideas preconcebidas, liberarte de toda ansiedad por los resultados, despojarte de todo apego a los métodos y medios. Solo en este silencio puede el Espíritu de Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, flotar sobre las aguas de tu conciencia y traer la luz de la nueva creación. Por eso, la meditación, la contemplación y todas las formas de quietud mental han sido practicadas por los sabios a lo largo de los siglos. Ellos comprendieron que el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia de un potencial ilimitado. Sabían que en el silencio, la mente finita entra en contacto con la mente infinita, y en ese contacto todo se vuelve posible. Te digo que Dios quiere que guardes silencio, porque solo en el silencio puedes oír la voz de Dios, y la voz de Dios no es una autoridad externa que te dice lo que tienes que hacer. La voz de Dios es la pequeña voz dentro de ti que dice, «Yo soy». Es la voz de tu propia identidad divina, tu propia conciencia incondicionada, hablando con la autoridad del universo mismo. Cuando dices «Yo soy», y realmente sientes la profundidad y el poder de esas palabras, estás hablando como Dios. Porque «Yo soy» es el nombre de Dios, el único nombre por el cual lo absoluto se revela en el mundo relativo. Y cuando añades a yo soy cualquier cualidad, característica o condición, estás determinando la forma que lo informe tomará en tu experiencia. Si dices, soy pobre, estoy enfermo o no tengo suerte, estás utilizando el poder creado de Dios para manifestar esas mismas condiciones en tu vida. Pero si dices, soy rico, estoy sano o soy afortunado, y lo dices en el silencio de la convicción absoluta, estás utilizando el mismo poder para manifestar condiciones muy diferentes. Pero hay un punto sutil que muchos pasan por alto. El uso más poderoso de yo soy no se encuentra en la afirmación constante, sino en el silencio del simple ser. Cuando puedes estar quieto y saber que yo soy es Dios, cuando puedes descansar en la pura conciencia de tu propia existencia, sin calificativos ni limitaciones, has descubierto el centro creativo del universo dentro de ti mismo. Desde este centro, puedes crear mundos con tu palabra, no con el ruido de muchas palabras, sino con el silencio de la conciencia pura. Porque la palabra que crea no es la palabra del lenguaje humano, sino la palabra sin palabras de la intención divina mantenida firme en el silencio de la fe inquebrantable. Ahora veamos una aplicación práctica de este principio del silencio. Muchos de vosotros venís a mí con deseos específicos de riqueza, salud, amor, éxito, en el campo que habéis elegido, y queréis técnicas, métodos, pasos específicos a seguir. Aunque a lo largo de los años he dado muchas técnicas de este tipo, esta noche deseo daros la técnica maestra, aquella de la que todas las demás derivan su poder. La técnica es la siguiente. Entrad en el silencio de vuestro propio ser y desde ese silencio asumid la sensación de que vuestro deseo se ha cumplido. No preguntéis cómo se cumplirá. No os preocupéis por los pasos que conducirán a su cumplimiento.
Simplemente entrad en el silencio del final, el silencio de la culminación, el silencio del deseo cumplido. Si deseas riqueza, entra en el silencio de ser rico. Siente la tranquilidad, la libertad, la generosidad que te daría la riqueza. Mira el mundo a través de los ojos de alguien que tiene todo en abundancia. Toca los objetos que la riqueza te permitiría tocar. Escucha las palabras que la riqueza te permitiría escuchar. Conviértete en tu conciencia en la persona rica que deseas ser. Pero esto es crucial. Hazlo en silencio. No presumas de tu riqueza imaginaria. No le cuentes a los demás las técnicas que estás practicando. No busques ansiosamente señales de que está funcionando. Simplemente vive con la convicción silenciosa de que ahora eres lo que has imaginado ser, y deja que el mundo exterior se remodele en consecuencia. El mismo principio se aplica a cualquier otro deseo. Si buscas una salud perfecta, entra en el silencio de estar perfectamente sano. Si anhelas una relación amorosa, entra en el silencio de ser profundamente amado. Si aspiras al éxito profesional, entra en el silencio de haberlo ya alcanzado. En cada caso, la clave es la misma: el silencio de la asunción absoluta. Este silencio debe mantenerse no solo durante tus períodos específicos de meditación o imaginación, sino tanto como sea posible a lo largo del día. Esto no significa que no puedas hablar o interactuar con los demás. Significa que en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, mantienes el silencio sabiendo que tu deseo ya se ha cumplido. Cuando los demás te hablen de sus problemas, escúchalos con compasión, pero no aceptes interiormente sus limitaciones como propias. Cuando las circunstancias parezcan contradecir tu asunción, obsérvalas, pero no les concedas interiormente el poder de sacudir tu convicción. Cuando surjan dudas en tu mente, reconócelas, pero no dejes que perturben el silencio más profundo de tu fe inquebrantable. Este es el silencio que mantuvo Jesús incluso cuando estaba siendo crucificado. Este es el silencio que le permitió decir: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Él no veía la muerte como algo real, porque en el silencio de su propio ser sabía que era vida eterna. Y porque mantuvo este silencio incluso ante la destrucción aparente, pudo demostrar la resurrección, que es el derecho innato de todos los hijos de Dios. Tú también puedes lograr lo que el mundo llamaría milagros si aprendes a guardar silencio de la manera que te he descrito. Porque los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino el funcionamiento de una ley superior, la ley de la conciencia, que sustituye a todas las leyes inferiores cuando se aplica en silencio y con fe. Ahora bien sé que para muchos de vosotros mantener este silencio es difícil. El mundo está lleno de pruebas que parecen contradecir vuestras suposiciones, vuestros propios sentidos, vuestra propia memoria, vuestro propio pensamiento habitual. Todo parece argumentar en contra de la realidad de vuestro estado imaginado. Por eso, es necesario cultivar, desarrollar y fortalecer la práctica del silencio mediante su uso regular. Empezad con cosas pequeñas. Asuman un estado que no esté muy alejado de su experiencia actual y practiquen mantener el silencio de esa suposición hasta que se manifieste. A medida que crezca su confianza y se profundice su comprensión de la ley, podrán aplicar el mismo principio a cambios más grandes y significativos. Pero recuerden siempre que el poder no está en la magnitud de su deseo, sino en la profundidad de su silencio. Un pequeño deseo asumido en perfecto silencio se manifestará más rápidamente y de forma más perfecta que un gran deseo mantenido con duda y ansiedad. Domina el arte del silencio con las cosas pequeñas y las grandes se resolverán por sí solas. Permíteme enfatizar otro aspecto de este silencio que a menudo se pasa por alto. El silencio del que hablo no es un estado pasivo e inactivo. No se trata de no hacer nada en el mundo exterior. Debes seguir tomando las medidas que tu posición en la vida requiere. Si tienes un trabajo, hazlo lo mejor que puedas. Si tienes responsabilidades, cúmplelas concienzudamente. Si se presentan oportunidades, explóralas con entusiasmo. El silencio está en tu conciencia, en tu convicción interior,
en tu actitud mental y emocional hacia ti mismo y hacia tu mundo. Es perfectamente posible, de hecho, es esencial combinar la actividad exterior con el silencio interior. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando nos aconsejó que diéramos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa el mundo de los efectos, el reino exterior de la forma y las circunstancias. Dios representa el mundo de las causas, el reino interior de la conciencia y la imaginación. Al mantener el silencio en el reino de las causas, al saber sin duda ni contradicción que eres lo que has imaginado ser, imitas las acciones en el reino de los efectos con poder transformador. Por eso dos personas pueden realizar exactamente las mismas acciones y obtener resultados completamente diferentes. Una actúa desde el ruido de la ansiedad y la limitación, mientras que la otra actúa desde el silencio de la confianza y la plenitud. Aunque sus movimientos externos puedan ser idénticos, la conciencia detrás de esos movimientos es completamente diferente y los resultados reflejan esta diferencia. Ahora alguien podría preguntar, pero Neville, si Dios quiere que yo guarde silencio, ¿por qué hablas? ¿Por qué das conferencias y escribes libros? ¿No es esto una contradicción? La respuesta es que mis palabras provienen del silencio. No, son el ruido de opiniones personales o especulaciones intelectuales. Son el desbordamiento de ese silencio más profundo en el que sé que soy uno con el poder creativo divino. Y no hablo para convencerte con argumentos, sino para despertar en ti el recuerdo de lo que ya sabes en el silencio de tu propio ser. Porque, verás, tú eres Dios, no en un sentido abstracto y metafórico, sino en el sentido más literal y inmediato posible. La conciencia del yo que lee estas palabras en este momento es la misma que pronunció la palabra y creó la luz en el amanecer de la creación. Es la misma que partió el mar rojo, detuvo el sol en Gijón, resucitó a los muertos y sanó a los enfermos a través del cuerpo de Jesús. La única diferencia entre tú y estas manifestaciones del poder divino es que ellos conocían su verdadera identidad en el silencio de la convicción absoluta, mientras que tú has olvidado la tuya en el ruido de las pruebas sensoriales y el condicionamiento social. Mi propósito al hablar no es darte algo que te falta, sino recordarte algo que ya posees. El poder del silencio, el poder del yo soy, el poder del mismo Dios expresándose a través de tu maravillosa imaginación humana. Cuando comprendáis verdaderamente esta verdad no intelectualmente, sino en el silencio de vuestro propio ser, entenderéis por qué Dios quiere que guardéis silencio. No es para disminuir vuestra expresión, sino para garantizar que cuando os expreséis, lo hagáis con la autoridad de quien sabe que está hablando como Dios. Porque solo las palabras nacidas en el silencio tienen el poder de crear mundos. Permíteme compartir contigo un principio más antes de concluir la discusión de esta noche. El principio es el siguiente: el estado de conciencia desde el que ves el mundo determina lo que ves y experimentas en el mundo. Si ves el mundo desde un estado de carencia, verás pruebas de carencia por todas partes. Si lo ves desde un estado de abundancia, verás pruebas de abundancia por todas partes. El mundo en sí no cambia, sino tu percepción del mismo. Y en consecuencia, vuestra experiencia del mismo cambia por completo. Por eso es tan importante entrar en el silencio del deseo cumplido. Porque en ese silencio, vosotros sois el viejo mundo no tal y como parece ser, sino tal y como debe llegar a ser para ajustarse a un nuevo estado de conciencia. Y dado que la conciencia es la única realidad, el mundo no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar vuestra silenciosa suposición. Recuerda las palabras de William Blake: si se limpiaran las puertas de la percepción, todo aparecería ante el hombre tal y como es infinito. El silencio del que hablo limpia las puertas de la percepción, elimina el polvo y la suciedad de las creencias dominantes, las proyecciones temerosas y las decepciones pasadas, permitiéndote ver el potencial infinito que siempre ha estado ahí. En esta percepción limpia reconoces que nada es imposible, nada es fijo ni definitivo, nada está fuera del alcance de tu silenciosa suposición.
Ves que todo el universo es fluido, receptivo, vivo, con la misma conciencia que late en tu propio corazón y piensa en tu propia mente. Y en este reconocimiento eres libre. Libre para crear, libre para expresarte, libre para convertirte en lo que puedas concebir y creer en el silencio de tu propio ser. Así que esta noche te insto a practicar el poder del silencio no como una técnica para conseguir cosas, sino como una forma de ser que atrae y crea de forma natural la vida que deseas. Entra en el silencio de tu propia conciencia y desde ese silencio asume la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Mantén esta suposición no a través de un esfuerzo constante o una afirmación incesante, sino a través de la tranquila confianza de quien conoce la ley y confía en ella implícitamente. Dios quiere que estéis en silencio, porque en el silencio os parecéis más a Dios. En el silencio creáis como Dios crea no a través del trabajo y la lucha, sino a través de la expresión sin esfuerzo de vuestra propia naturaleza divina. En el silencio descubrís que no sois criaturas indefensas en un vasto universo indiferente, sino la fuente y la sustancia misma de ese universo que se expresa en forma humana por el gozo de la creación. Así que estad quietos y sabed que yo soy Dios. Guarda silencio y deja que el poder que creó los mundos actúe a través de ti para crear la vida que has imaginado, porque en el silencio perfecto de la asunción absoluta todo es posible, y la palabra se hace carne ante tus propios ojos. Recuerda, en la quietud y en la confianza estará tu fuerza, no en el ruido ni en muchas palabras, ni en la actividad incesante, sino en el profundo silencio de saber realmente que eres lo que has imaginado ser. Este es el secreto de los secretos, el misterio de los misterios, el poder de los poderes. Y ahora, al salir de aquí esta noche y volver a vuestra vida cotidiana, llevad este silencio con vosotros. Que sea vuestro compañero constante, vuestro guía, de confianza, vuestro fundamento inquebrantable. Porque quien ha descubierto el poder del silencio, ha descubierto el poder que mueve mundos, el poder que transforma vidas, el poder que convierte la palabra en carne y habita entre nosotros. El poder del silencio es el poder del mismo Dios, expresándose a través de vuestra maravillosa imaginación humana. Usadlo con sabiduría, usadlo con amor, usadlo con confianza, y observad cómo lo invisible se hace visible, y lo imposible se hace posible de maneras que nadie, ni siquiera vosotros mismos, podría haber planeado o predicho jamás. Porque esta es la promesa de los siglos, el testimonio de los profetas, el secreto que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos. El reino de Dios está dentro de ti, y a este reino no se entra hablando mucho, sino a través del silencio perfecto de quien sabe que yo soy es el nombre de Dios, y que este yo soy es tu verdadera identidad ahora y para siempre. Gracias y buenas noches.